días, que el Señor le bendiga. Qué bueno que podemos utilizar este medio nuevamente para poder transmitir el mensaje de la palabra del Señor. Así que ya gracias a Dios, si el Señor así lo permite, y lo estaremos anunciando al final de este tiempo, próximo miércoles estaremos reuniéndonos nuevamente en la iglesia ya Mercedita, pero hoy quisimos nuevamente hacerlo de esta manera para continuar cuidándonos y protegiéndonos a todos. Así que vamos a orar, presentar al Señor este tiempo que vamos a tener juntos, cantar algunas alabanzas y luego escuchar la palabra del Señor, que hoy está basada en el Evangelio según Marcos. Ahí usted tiene en los comentarios el texto, Marcos capítulo 5, versículo 21 al 43. Ese va a ser el mensaje del sermón de esta mañana, pero vamos a orar para primero comenzar alabando al Señor a través de los cánticos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Te reconocemos a ti como el único Dios verdadero, el único Dios fuerte, poderoso, un Dios grande, un Dios que nos ama, un Dios que nos sustenta, un Dios que nunca nos deja, Señor. En esta hora venimos delante de ti, presentándote este tiempo juntos. Gracias por los hermanos, aquellos que se pueden conectar o verán este video más adelante. Señor, gracias por ellos, por su familia. Bendíceles también. Susténtalos en tu palabra, en tus caminos, Señor, mi Dios. Concede las peticiones de su corazón, de acuerdo a tu voluntad. Gracias por este tiempo que podemos meditar en tu palabra, que podemos, Señor, cantarte cánticos a ti, que reconozcan tu nombre, que reconozcan que solo tú mereces la gloria y la honra. A ti te adoramos, a ti te bendecimos y te agradecemos en esta hora, Señor. Gracias, Jesús. Amén. Primero, permítame comenzar con una lectura del Salmo 91. Este salmo, un salmo que conocemos bien, es un salmo que, aunque no conocemos su autor, no es un salmo que se atribuye directamente a David, sí es un salmo que sabemos un poco de él. Es probable que este salmo, Salmo 91, se cantara cuando los israelitas, cuando el pueblo de Dios iba hacia la guerra. Así que usted imagine el escenario, usted imagine por un momento al pueblo de Israel de camino hacia la guerra, cantando las verdades que aparecen aquí en este Salmo 91. ¿Y por qué ellos hacían eso? Bueno, ellos hacían eso con el propósito de recordarse a sí mismos, de recordarle a sus almas y a sus mentes los atributos y las verdades que aparecen aquí en este Salmo 91 acerca de Dios. Y yo creo que da buen paso o es una buena introducción al sermón de esta mañana. Así que acompáñenme al Salmo 91. Versículo 1 en adelante, dice así la palabra del Señor. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Pero hermano, este capítulo 91 o este Salmo 91 muy conocido, un salmo que nos recuerda el refugio seguro que tenemos en el Dios omnipotente o en el Dios todopoderoso. Así que comencemos en esta mañana alabando al Señor, reconociendo precisamente ese atributo de Él, que Él todo lo puede, que Él es todopoderoso. Un atributo que se le recordó a Abraham, cuando Abraham no tenía la fe suficiente para creer que Dios le podía dar un hijo en la circunstancia en que él se encontraba.
Un atributo también que se recordó en medio del contexto del nacimiento de Jesús, cuando se recordó esas hermosas palabras que decían que para Dios nada es imposible porque Él es todopoderoso. Así que cantemos al Señor en esta hora. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, tú eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible y no hay nadie como tú. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú. No hay nadie tan fuerte, Señor. No hay nadie tan poderoso. No hay nadie tan majestuoso como tú. Por eso te adoramos a ti, Señor, en esta hora. Por eso te reconocemos en esta mañana. Y te damos gracias, Señor, porque tu poder se manifiesta en nuestra debilidad. Porque tu poder lo podemos experimentar todos los días. Ayúdanos a nunca dudar de tu poder, Señor. Que podamos dudar de muchas cosas, pero que no dudemos de tu poder, Señor. De ese poder que se manifestó en la cruz y luego al tercer día derrotando la muerte. Gracias, Señor, te damos en esta hora porque podemos cantar cánticos que glorifiquen tus atributos, que glorifiquen tu nombre. Gracias, Jesús. Amén. Mi hermano, que nosotros podamos cantar hoy domingo que Dios es todopoderoso, pero mañana lunes, martes y el resto de la semana vivir como si Dios fuera todopoderoso, porque lo es. Porque a veces cantamos algo el domingo que no se traduce en nuestra vida. Oramos al Señor para que nos ayude a que mañana, el lunes y el resto de la semana, mientras estamos en el trabajo o algún otro contexto, que podamos también nosotros ver en medio de cada situación que Dios tiene todo el poder. Que ese Dios todopoderoso al cual nosotros le servimos es un Dios de amor, de gracia, de misericordia, un Dios que cuida a sus hijos. Así que en esta misma contexto o pensamiento, adorando a nuestro Señor, continuemos alabando en esta mañana, diciendo: Señor, creemos en ti, creemos en lo que tú puedes hacer, creemos en tu poder y por eso queremos darte toda la gloria. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.
Llena este lugar de tu presencia. Haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, Hijo de Dios. Gracias, Señor. Recibe tú, Señor, toda la gloria, toda la honra que solamente tú mereces, Señor. Creemos en lo que tú harás en nosotros, como decía esta alabanza. Creemos en esa obra que tú comenzaste en nosotros, como Pablo le dijo a los filipenses. Esa obra que tú comenzaste en nosotros la vas a perfeccionar, la vas a culminar, Señor. Gracias. Gracias por lo que comenzaste en nosotros a través de la cruz, por salvarnos. Y gracias por no dejarnos como estábamos. Gracias por todos los días transformarnos a tu imagen. Gracias incluso por las pruebas que han enviado, enfermedad, situaciones difíciles, pruebas que has enviado en nuestras vidas, Señor, que nos han formado, que han hecho que nos parezcamos más a ti, Señor. Gracias te damos en esta hora por esta oportunidad de cantar cánticos a tu nombre y de preparar nuestros corazones para escuchar tu palabra. Te pedimos en esta hora que tú abras nuestras mentes, nuestros corazones, que tu Espíritu Santo nos ilumine para poder entender tu palabra, para poder ver todos esos hermosos principios de tu palabra que están ahí para nosotros, Señor. Te pedimos por cada persona que está escuchando esta transmisión o la que escuchará esta transmisión grabada. Te pedimos que tú abras sus ojos y sus oídos también para que escuche tu palabra. Y si no te ha conocido, Señor, que por medio de tu palabra hoy puedas recibir esa hermosa salvación y vida eterna. Gracias, Jesús, te damos. En tu nombre oramos. Amén. Bien, mi hermano, yo le invito a que busque Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Saludamos a los hermanos que han comentado y se han ya conectado. Los invito a Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. Esta es una historia probablemente conocida para usted,
es una de mis historias favoritas del Evangelio según Marcos y de todos los evangelios, al final de cuentas, porque como veremos hoy aparece esta historia no solamente en Marcos, sino también que se repite en Mateo y se repite en el Evangelio según Lucas. Y esta es la historia, o dos historias que se entrelazan, de la hija de Jairo y la mujer de flujo de sangre que tocó el manto de Jesús. Así que acompáñenme allá, Marcos capítulo 5, voy a darle lectura a los versos 21 en adelante y luego comenzamos con nuestro sermón de esta mañana titulado Un Salvador para los que ya no tienen esperanza. Dice así la palabra del Señor en Marcos capítulo 5 versículo 21 en adelante. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Padre, nuevamente te pedimos que por medio de tu poderosa palabra, Señor, tú hables a nuestros corazones hoy. Gracias por tu palabra, porque tu palabra suple cualquiera que sea la necesidad de nuestras almas en esta mañana. Es nuestro alimento, Señor. Ayúdanos en esta mañana a recibir esta palabra tuya. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. ¿Has perdido alguna vez la esperanza? Pero mi hermano, toda esperanza. ¿Has llegado a un punto donde verdaderamente crees que ya no hay alternativa o solución para un problema, una enfermedad o una prueba que estés pasando? ¿Has llegado a pensar que todo está perdido? ¿Te has encontrado en esa posición donde miras a todo alrededor y no ves solución? En esta mañana nosotros veremos dos historias de fe que se entrelazan, que se encuentran aquí en el Evangelio según Marcos. Marcos se le conoce como el Evangelio de la acción, porque siempre nos está contando una historia. Pero en esta ocasión Marcos entrelaza dos milagros, o entrelaza dos historias. Por eso le decía que para mí esta es una de las escenas, de mis escenas favoritas de los Evangelios, por la forma en que se narra lo que ocurre y la gloriosa obra que hace nuestro Salvador allí. Así que en esta mañana veremos dos historias de fe que se entrelazan. Veremos la fe de dos personas. Veremos un padre desesperado y veremos también una mujer sin esperanza. Ambos tenían algo en común, porque ambos acudieron a Jesús en su momento más difícil.
Ambos se acercaron a Jesús cuando ya no había esperanza, cuando al parecer todo estaba perdido para este padre desesperado y para esta mujer que se acerca en esta hora. Así que veremos la forma en la cual estos dos personajes conocieron a Jesús como el Salvador de aquellos que ya no tienen esperanza. O como el pastor Sugel Michelén le ha llamado a esta sección. Me gusta mucho el título que utiliza. Él ve a Jesús aquí como el Salvador de las causas perdidas. Como el Salvador de lo que parece ya estar perdido. Pero antes de entrar de lleno a esta narración de Marcos capítulo 5, permítame ver un poco del contexto. Marcos ha estado narrando en el capítulo anterior, en el capítulo 4, ha estado narrando muchos milagros de Jesús. Milagros que demuestran la autoridad del Hijo de Dios. Milagros que demuestran quién es Dios o quién es Jesús y cuál es su poder. Estos milagros confirmaban que Él era el Mesías esperado. Así que vemos, por ejemplo, a Jesús en el capítulo 4 recorriendo varias ciudades de Galilea o alrededor del mar de Galilea, haciendo muchos milagros. En el capítulo 4, lo último que vemos allá es esa famosa escena donde Jesús está calmando la tempestad, donde Jesús le muestra a sus discípulos que ellos tenían que tener fe porque Él estaba al control. Así que se muestra a Jesús en esa hora como un Salvador que tiene toda autoridad y tiene poder incluso sobre la naturaleza. Luego, cuando comienza el capítulo 5 comienza con una escena también muy conocida, el endemoniado gadareno. Esa ocasión donde Jesús llega a esa región de Gadara y había un hombre que daban por loco, había un hombre que daban por perdido, había un hombre que al parecer ya no tenía ninguna esperanza de salvación. Solamente su vida se pasaba entre lugares oscuros y solitarios. Nadie podía ni atarlo a este hombre porque rompía las cadenas. Pero un día Jesús llegó allí. Jesús conoció a este hombre. Jesús libró a este hombre. Lo libró de todos sus demonios. Lo hizo libre y le dio la salvación. Así que noten cómo todo el contexto, antes de llegar a esta escena de la hija de Jairo y esta mujer de flujo de sangre, todo el contexto apunta a un Salvador poderoso. Todo el contexto apunta a Jesús como un Salvador de las causas perdidas, un Salvador para aquellos que ya no tienen esperanza. Así que a la luz de esto, de este viaje de Jesús, de este ministerio de Jesús en la región del mar de Galilea, haciendo milagros, siendo el Salvador de las causas perdidas, trayendo esperanza para aquellos que ya no tenían, es que ocurre esta historia. Miren por eso el verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Así que este es el contexto inmediato. Jesús viene de hacer varios milagros en diferentes ciudades, llega hasta la otra orilla en uno de los botes y allí lo esperaba una multitud. Una multitud que había escuchado de Jesús. Una multitud que probablemente tal vez algunos de ellos habían visto milagros de Jesús. Y habían escuchado y sabían que Él tenía poder para salvar, que Él tenía poder para sanar y para hacer muchos otros milagros. Así que dentro de toda esa multitud aparecen estos dos personajes que veremos en esta mañana. Así que veamos el primero. Lo he titulado Un hombre desesperado. Entre los versículos 22 al 24, miren cómo se describe a este hombre y cuál era su situación. Dice el verso 22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven, y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Noten, mis hermanos, el contexto y los detalles que Marcos está añadiendo a su narración. Imaginen la escena, es una gran multitud. Hay mucha gente allí. Este no es Nicodemo cuando se acerca a Jesús de noche para que nadie lo viera, no. Esto es un contexto donde hay una gran multitud, donde hay muchas personas. Y se acerca a este hombre, un hombre desesperado, que se describe aquí como un principal de la sinagoga o un líder de la sinagoga. Este hombre se llamaba Jairo. Y el título que él poseía, mis hermanos, era un título de autoridad entre su comunidad. De hecho, probablemente él era el líder principal de la sinagoga y eso hacía que él fuera uno de los hombres más importantes o con más autoridad en su pueblo, en su región. Así que este hombre
a pesar de ocupar esa posición tan alta y a pesar de que ya hasta este punto de Marcos 5, los fariseos y muchos de los líderes religiosos habían apuntado sus armas hacia Jesús porque ya querían salir de él, este hombre tiene una necesidad muy grande que lo lleva a acercarse a Jesús. De hecho, algunos comentaristas dicen que este hombre, para acercarse a Jesús, tuvo que dejar a un lado sus prejuicios, su orgullo, el consejo de sus amigos, de sus compañeros allá en la sinagoga que le decían no te acerques a Jesús. Él no es quien dice ser. Recuerden que estos líderes religiosos judíos no veían a Jesús de la forma correcta. Así que él con todos esos prejuicios se tuvo que acercar a Jesús porque tenía una situación grave, urgente. Él tenía una causa que al parecer estaba perdida. Él tenía una situación que al parecer no tenía esperanza ni solución. Su hija, dice el texto, que su hija de 12 años estaba muy enferma. Así que dice el versículo 22, que él se postró a sus pies, se humilló delante de Jesús, un líder de la sinagoga. Se humilla delante de Jesús, comienza a rogarle y dice, oye, ven a mi casa porque mi hija está agonizando. Pon las manos sobre ella para que ella sea sana. Mi hermano Jairo está mostrando un acto de fe. Está diciendo, yo sé, Jesús, que tú tienes poder. Yo lo he escuchado, yo lo he visto. Así que ven a mi casa, mi hija está agonizando, solamente tú puedes hacer algo. Así que noten cómo Jairo, un hombre importante, un hombre líder en su comunidad, se acerca, un hombre de recursos que probablemente había agotado muchos recursos para sanar a su hija. Se acerca en esta hora a Jesús, diciéndole, Jesús, tú eres mi única esperanza. Mi hija está muriendo, mi hija está agonizando y la única forma o solución que yo veo a esta situación tan difícil, Jesús, es que tú vengas a mi casa y pongas tu mano sobre ella. Así que hasta el momento, mi hermano, parece que todo está bien porque dice el verso 24 que Jesús iba entonces de camino, que Jesús comenzó a caminar con Jairo. Imagina la emoción de Jairo. Cuando Jesús mismo dice, está bien, voy a tu casa, vamos a ver a tu hija. Fue pues con él, dice el verso 24, y le seguía una gran multitud y le apretaban. En ese camino, cuando Jesús entonces iba hacia casa de Jairo para sanar la hija de Jairo, Jesús entonces cuando se encuentra en esa gran multitud con mucha gente que le apretaban, aquí mis hermanos aparece el segundo personaje de esta historia, a la que él he titulado Una mujer sin esperanza. Miren los versos 25 y 26, cómo se describe esta mujer que se acerca ahí cuando Jesús iba ya de camino a casa de Jairo a sanar la hija de Jairo. De momento se interrumpe la historia porque aparece este segundo personaje, una mujer sin esperanza. Dice el verso 25, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Noten lo que ocurre aquí, mis hermanos. Se interrumpe la historia del camino de Jesús a sanar la hija de Jairo. Aparece esta mujer y miren la descripción que se nos da. Hace 12 años ella padecía de flujo de sangre. Hace 12 años ella padecía esta grave condición. Porque era una condición que no solamente la afectaba físicamente, sino que también en términos sociales, en términos culturales, ella era vista como impura. Así que ella no podía tener una vida social, ella no podía compartir constantemente con su familia o en el templo, en los servicios religiosos, porque su propia enfermedad la hacía impura. Así que no solamente sufría el dolor de su enfermedad física, sino que incluso también sufría la humillación de otros y sufría esa carga emocional de no poder estar en la sociedad como otras personas allá en Israel. Así que esta mujer, desde todas las perspectivas también, era una mujer que ya no tenía esperanza. Era, como lo llamamos nosotros, una causa perdida. Esta mujer, dice el texto, que había gastado su dinero en médicos y nada había aprovechado, no había mejorado. Dice el texto incluso en el versículo 26, la última parte, que esta mujer estaba peor de lo que fue cuando llegó a los médicos. Así que la situación aquí es de una mujer que no tiene ninguna esperanza, que ella había gastado todos sus recursos, todo su dinero y ya no tenía esperanza. Era al parecer una causa perdida. Se parece mucho a la historia de Jairo.
a la hija de Jairo, una causa perdida también. Probablemente Jairo, con todo su dinero, como era un líder en la sinagoga importante, también había gastado dinero en médicos, también había buscado recursos y tampoco nadie había podido hacer nada por él. Así que aquí tenemos hasta este momento estos dos personajes, mis hermanos. Un hombre desesperado y una mujer sin esperanza. Pero algo podía cambiar. Solamente había un lugar donde los dos podían ir. Solamente había una persona a la cual ellos se podían acercar con fe para recibir una obra del Señor, para recibir un milagro. Así que ambos personajes que vemos en esta mañana, tanto a Jairo como a la mujer de flujo de sangre, ambos personajes representan los dos extremos. Porque Jairo era un hombre de autoridad, Jairo era un líder respetado en la sociedad, Jairo era un líder principal en la sinagoga, que él quizás representaba lo que era lo moral, lo puro, lo santo. Pero por otro lado tenemos esta mujer de flujo de sangre que se encontraba entre los impuros. Pero ambos tenían una necesidad en particular. Ambos necesitaban urgentemente un milagro. Ambos necesitaban un salvador. Así que mi hermano, el problema de los dos era muy grande. Pero más grande era el Salvador que había llegado. Y que se estaba a punto de hacer un milagro en sus vidas. Solamente una persona podía ayudarlos. Solamente uno tenía el poder y la autoridad para cambiar la historia de Jairo y su familia y para cambiar la historia de esta mujer de flujo de sangre. Así que noten que ambas historias son de situaciones de causas perdidas. Son de situaciones donde ya no hay esperanza, donde ya no hay alternativa. Solamente quedaba ir donde Jesús. Así que continuamos viendo la historia. Miren de forma específica los versos 27 hasta el final, hasta el 43. Cómo se presenta aquí a Jesús, luego de haber descrito los dos personajes. Cómo se presenta aquí a Jesús como un salvador para los que ya no tienen esperanza. Primero veamos o continuamos viendo lo que hace Jesús con esta mujer de flujo de sangre. Dice el verso 27. Cuando esta mujer oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Y qué hermoso el verso 29. Escucha lo que dice. Y enseguida, tan pronto ella tocó con fe el manto de Jesús, enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Usted se imagina por un momento, mi hermano, la escena? Había una gran multitud. Jesús va de camino a casa de Jairo a hacer un milagro. Esta mujer irrumpe en el medio entre la multitud. Tiene que hacerse espacio para acercarse a Jesús. Y cuando toca a Jesús, lo toca con fe, como diciendo, pero es que ya yo no tengo otra alternativa, yo no tengo esperanza, gasté todo mi dinero en médicos. Lo único que me queda es tocar el manto de Jesús, acercarme a Él, acercarme a Jesús, acercarme al Salvador. Así que ella va, toca el manto de Jesús y dice el versículo 29 que enseguida, en ese momento, ella fue sana de su enfermedad. Verso 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de Jesús y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Miren qué impresionante lo que ocurre aquí. Esta mujer, a pesar de sus miedos, a pesar de que ceremonialmente era impura, interrumpe entre la multitud, se acerca hacia donde está Jesús, toca el manto de Jesús, es sana, y de momento Jesús detiene la caravana. O sea, Jesús detiene el flujo de personas, de multitud. Las personas que estaban en ese momento caminando hacia la casa de Jairo. Y Jesús dice, oye, alguien me tocó. Los discípulos le responden como de forma irónica a Jesús. Estamos en un lugar donde por todas partes alguien te puede tocar. Así que, ¿por qué tú dices que alguien te tocó específicamente? Y Jesús dice, no, es que de mí salió poder. Así que esta mujer, a pesar de sus miedos, se acerca a Jesús y le dice, oye, fui yo la que con fe te toqué. Fui yo la que con fe me acerqué a ti.
Y noten lo que le dice Jesús en el verso 34. Hija, tu fe te ha hecho salva. Ven paz y queda sana de tu azote. Así que esta mujer no solamente recibió sanidad física, sino que también recibió la salvación. Y hermano, lo que parecía una causa perdida y sin esperanza fue restaurada por el Señor Jesús. Esta historia que parecía ya que no había solución para esta mujer del flujo de sangre, ella al acercarse a Jesús encontró salvación, vida eterna y sanidad para su vida. 12 años de enfermedad habían sido sanados en un momento por el poder de nuestro Señor. Así que aquí no se acaba la historia. Recuerden que esto simplemente es como un paréntesis, es como una interrupción. Jesús ya tenía un plan. Jesús iba de camino a casa de Jairo a sanar la hija que estaba muriendo. Pero miren lo impresionante de lo que nos cuenta Marcos que ocurre después. Acompáñenme ahí al verso 35 de Marcos 5. Mientras Jesús aún hablaba, vinieron de casa de Jairo, el principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Wow, mi hermano, este es como una parte de clímax en medio de esta historia. Porque imagina por un momento lo que podía pasar por la mente de Jairo. Jairo estaba quizás contento, esperanzado de que Jesús había decidido ir a su casa. Jairo se había humillado, él era un líder en la sinagoga, para acercarse a Jesús. Y de momento Jesús se había detenido. Y de momento Jesús había puesto una pausa. Recuerden lo que Jairo le había dicho a Jesús: mi hija está agonizando, por eso vamos a la casa para que la sane. Pero Jesús había hecho una pausa. Jesús se había detenido. La hija de Jairo no tenía mucho tiempo de vida y Jesús se había detenido a sanar a otra persona. Así que te imaginas los pensamientos de Jairo. Los miedos más grandes de un padre se habían hecho realidad. Su hija había muerto. Así que hay gente que le dice: oye Jairo, no molestes más a Jesús, ya tu hija murió. Pero Jesús, oyendo esto, mi hermano, en el versículo 36, se adelanta. Y miren lo que le dice a Jairo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Jesús no dejó que Jairo se hundiera en sus pensamientos o en su tristeza. Jesús se adelantó y es como si Jesús le estuviera diciendo: oye, yo sé lo que está pasando por tu mente, pero no temas, solamente cree en mí. Es como si Jesús le estuviera diciendo: cree en mí, aunque las circunstancias te digan lo contrario. Jesús le dice, le acaban de decir: oye, tu hija ha muerto, ya no molestes más a Jesús. Y Jesús le dice: no temas, no tengas miedo, sigue creyendo. Hermano, al final de cuentas eso es la fe. La fe no es otra cosa que creer, aunque no veamos, aunque las circunstancias nos digan lo contrario, seguir creyendo. Eso es fe. Y esa fe es la fe que manifiesta Jairo. Jairo simplemente aquí pudo haber dicho: oye Jesús, pues vete, sigue tu camino, yo sigo a mi casa a enterrar a mi hija. Pero Jairo no hizo eso. Jairo simplemente obedeció a Jesús. Jairo simplemente tuvo fe, siguió creyendo en él, aunque su hija estaba muerta. Jairo creyó esas palabras de Jesús cuando Jesús le dijo: no temas, solamente cree. Mi hermano, Jesús tenía un plan. Nosotros debemos tener fe que Él sí sabe lo que está haciendo. Aunque nosotros no tengamos idea de lo que Jesús está haciendo, aunque no tengamos idea del plan que Él está llevando a cabo, Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Y nosotros solamente tenemos que tener fe en Él. Jairo, mis hermanos, creyó que Jesús aún podía hacer algo. Y noten entonces los versículos 37 en adelante, cómo continúa esta historia. Y Jesús no permitió que nadie le siguiese. Ya Jesús no quería toda esa multitud que estaba alrededor, sino solamente Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Este grupo que era el grupo íntimo, que era el grupo que estaba más cerca de Jesús, de todos los discípulos. Verso 38. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él.
Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Mira lo que hace Jesús aquí. Jesús llega a la casa de Jairo, a donde iba inicialmente antes de esa interrupción o ese paréntesis. Jesús allí saca a las personas que se encontraban en ese lugar llorando. Allí se encontraban algunos familiares, tal vez, esas lloronas profesionales que cuando Jesús llegó, mira lo que dice, no solamente estaban llorando, pero cuando dice el verso 40 que cuando Jesús llegó y dijo que ella no está muerta, sino que está durmiendo, dice que comenzaron a burlarse de Jesús. Que estas personas comenzaron a burlarse de Jesús y dicen, oye, ¿cómo que no lloremos? ¿Por qué tú dices que esta niña está durmiendo si nosotros la vimos que hace unos minutos ella murió? Así que, miren lo que ocurre aquí. Jesús llega al cuarto de esta niña, verso 41. Toma la mano de la niña y le dice, Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Tuvieron gran temor por lo que estaban viendo. Hace quizás unos minutos, hace unas horas, esta niña había muerto, esta niña estaba agonizando y había muerto. Pero allí llegó Jesús. Mi hermano, noten la historia de los evangelios, es la historia de tu vida y mi vida, al final. Cuando Jesús llega, lo cambia todo. Miren lo que ocurre. Tenemos dos historias de causas perdidas. La mujer de flujo de sangre gastando todo su dinero, todos sus recursos. Solamente tenía un lugar a donde acudir con esperanza y era delante de Jesús. Allí fue y fue sanada. Lo que parecía una causa perdida se convirtió en un día de gozo para ella porque fue salva y sanada de su azote. Pero también tenemos aquí la hija de Jairo. Una causa perdida, sin esperanza. La niña había muerto. Pero sin embargo, ese día la esperanza volvía a la casa de Jairo, porque Jesús había hecho un milagro. Noten que en ambas historias, mis hermanos, se presenta a Jesús como el salvador de las causas perdidas. Se presenta a Jesús como el salvador para aquellos que ya no tienen esperanza, para aquellos que ya no ven solución ni salida ante sus situaciones. Miren cómo culmina esta historia, acompáñenme al verso 43. Pero Jesús les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Así que al final de cuentas Jesús no deseaba presentarse simplemente como un gran hacedor de milagros. Jesús no deseaba simplemente presentarse como un showman. Jesús no deseaba simplemente presentarse como un curandero. Por eso él no quería que estas historias fueran llevadas en ese momento a otras personas, porque no iban a entenderlo. Iban a ver a Jesús simplemente como un hacedor de milagros. Pero él quería que lo vieran como el Salvador, el Mesías prometido, el Hijo de Dios, ese rey que había venido a servir y a traer esperanza y salvación a un mundo caído. A traer esperanza a las causas perdidas. A traer esperanza a los que ya no tenían esperanza. Mi hermano, en esta mañana hemos meditado en Jesús como un glorioso Salvador para los que ya no tienen esperanza. Para los que son causas perdidas. ¿Sabes qué? Al final de cuentas, y sé que tal vez tú te puedes identificar con esto, pero yo puedo afirmar que yo era una causa perdida, pero su gracia me alcanzó. Una causa perdida, una persona, un hombre que no tenía salvación, que no tenía esperanza, y un día Cristo llegó a nuestra vida y nos salvó. Así que a la luz de lo que recordamos y meditamos en esta mañana de este pasaje, reevaluemos aquellas cosas que pensamos que ya son causas perdidas. Reevaluemos aquellas cosas, aquellas situaciones, pruebas, enfermedades donde ya nos hemos rendido y hemos dicho, ¿sabes qué? Esto no tiene solución. Esto es una causa perdida, ya no hay esperanza para esto. Hermano, hemos visto dos historias que nos recuerdan que Jesús es el Salvador de las causas perdidas. Que Jesús se glorifica de una manera específica en aquellos que vienen a Él, mi hermano, diciendo, yo no puedo, pero tú sí puedes. Yo no tengo el poder, pero sí tú tienes el poder. Hermanos, recordemos en esta mañana que para Él no hay nada imposible. Él es el Salvador de las causas perdidas. Él es el Salvador para aquellos que ya no tienen esperanza. Y si tú en esta mañana te encuentras así, ven a Jesús. Si en esta mañana tú estás escuchando esta transmisión o la escucharás más adelante grabada, y te encuentras como que ya no tienes esperanza, no tienes salvación, ven a Jesús, acude a Él y Él puede salvarte. Pero de igual manera,
Si ya eres un creyente y en esta mañana hay una situación en tu vida, tu matrimonio, tu trabajo, alguna enfermedad, alguna prueba, cualquier situación que ya tú, para ti, ya es una causa perdida. Ya tú lo has intentado todo, ya tú ves que no hay solución para eso. Hoy esta historia te recordó que sí hay solución, no en ti, pero sí en Jesús. Hoy esta historia te recordó que en Jesús puedes obtener no solamente vida eterna, sino aún Él puede obrar en las situaciones más difíciles, específicamente en esas causas perdidas, en esas situaciones donde ya no tenemos ninguna esperanza. Así que vayamos hoy a Jesús. Él es el Salvador de las causas perdidas. Cuando ya no tengamos esperanza, cuando no veamos solución a nuestras situaciones, podemos descansar en Él. Hoy Él nos los ha mostrado una vez más a través de estas historias. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta oportunidad de compartir tu palabra por este medio. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres el Salvador de las causas perdidas. Gracias por recordarnos que tú eres el Salvador para aquellos que ya no tienen esperanza, para aquellos que ya no ven solución a sus problemas, para aquellos que ya no ven salida. Gracias por estas historias que han quedado aquí plasmadas en tu palabra para nosotros, para fortalecer nuestra fe. Oh Señor, tal vez entre nosotros hoy hay alguno que esté escuchando o que escuchará esta transmisión, este video, y podrá, Señor, encontrarse hoy en una situación similar, encontrarse totalmente perdido, encontrarse sin esperanza, encontrarse que está en una situación donde ya es una causa perdida, donde ya no hay solución. Oh Señor, te pedimos que tú obres de manera especial en esa persona hoy. Que cada uno de nosotros también como creyentes en esta mañana podamos acercarnos a ti, podamos presentar nuestro matrimonio, nuestra finanza, nuestro trabajo, nuestros planes, nuestra vida, nuestra enfermedad, cualquier situación que nos esté aquejando, cualquier situación a la que hemos llegado a pensar que no hay solución. Que nos acerquemos con fe en ti, Señor, sabiendo que para ti no hay nada imposible. Como decíamos al inicio, sabiendo que tú eres todopoderoso, tú tienes poder, Señor, para obrar en nuestra vida. Aumenta nuestra fe, te pedimos en esta mañana, y gracias te damos por la oportunidad de escuchar tu palabra hoy. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Bien, mi hermano, agradecemos al Señor la oportunidad que nos da de escuchar su palabra, la oportunidad que nos da de meditar en ella. Yo le invito a que usted continúe esta tarde, el resto de la semana, pensando en esta historia de Marcos capítulo 5. Siga meditando en la forma en la cual tanto Jairo como esta mujer del flujo de sangre dejaron todo a un lado para ir corriendo hacia Jesús, para acercarse a Él, porque Él es el Salvador de las causas perdidas. Y la próxima vez que usted encuentre o tenga usted una causa perdida, una situación sin esperanza, recuerde esta escena, recuerde esta historia. Recuerda a Jesús y vaya a Él. Así que agradecemos al Señor por su palabra. De igual forma, con gozo, anunciamos, aunque ya lo hemos anunciado en los diferentes chats, anunciamos que el próximo miércoles 13 de julio, con la ayuda del Señor, a las 7:30 de la noche, estaremos allá reunidos en la iglesia Mercedita, luego de estas semanas que no hemos podido estar allí. Así que para mí ya ha pasado mucho tiempo, han pasado 2 semanas, pero parece que ha pasado un año casi. Así que estamos locos ya por estar juntos. Yo sé que ustedes también, y así me lo han demostrado. Dios es soberano, Dios tenía un propósito con eso, así que nosotros no luchamos con Dios. Él tiene su autoridad plena y Él sí sabe lo que está haciendo, como decíamos hoy, aunque nosotros no. Así que simplemente nos rendimos a su voluntad, pero ya con su ayuda estaremos el próximo miércoles. Lo esperamos a todos, mi hermano. Venga, para estudiar junto a la palabra, para seguir creciendo como discípulo del Señor. De igual forma, el próximo domingo continuamos en la iglesia, si el Señor así lo permite, a las 10 de la mañana, y estaremos culminando el libro de Nehemías. Así que el próximo domingo ya cerraremos la serie del libro de Nehemías con Nehemías capítulo 13. Lo invito a que estudie el pasaje y esté preparado para ya culminar el libro de Nehemías, y ya vaya preparando su corazón, su mente, vaya estudiando como familia el próximo libro, que si el Señor lo permite vamos a comenzar a estudiar pronto, verso a verso, que es el libro de Santiago. Así que lo invitamos a estudiar la carta o la epístola de Santiago para ir conociendo todas esas verdades que hay ahí para nosotros. Siga orando, mi hermano, por los hermanos que han estado enfermos. No deje de orar por nuestra hermana Ada en su recuperación. No deje de orar por nuestra hermana Evelyn en su recuperación, que también ya deseamos verla.
Y gracias a todos por los que han estado orando por nosotros y otros hermanos que han estado enfermos. Así que le agradecemos. Si usted tiene alguna petición de oración o si usted tiene alguna situación que podamos nosotros servirle, no duden en llamarnos, en comunicarse con nosotros. Tanto el pastor Edgardo como yo estamos disponibles para escucharle y para servirle de la forma en que podemos hacerlo. Así que estamos gozosos que el próximo miércoles estamos juntos. Mi hermano, vamos entonces a orar para cerrar en esta hora. Hay una petición de oración que nos presenta Ruth, la hermana Ruth. Ella nos pide que oremos por Melquisedec. Así que vamos a orar por él en esta hora, él es su hermano. Así que cerramos en oración y nos vemos el miércoles si Dios lo permite. Vamos a orar. Padre, nuevamente te damos gracias por el tiempo que nos permites hoy a través de la distancia escuchar tu palabra y alabarte a ti, Señor. Gracias porque por tu palabra tú nos recuerdas tus verdades, por tu palabra tú nos recuerdas que en ti hay esperanza, que en ti hay perdón, salvación, vida eterna. Por tu palabra tú nos recuerdas que tú eres el salvador de las causas perdidas, de que cuando todo parecía perdido tú nos alcanzaste, un día nos salvaste y de igual forma, Señor, así obras en nuestra vida día a día. Ayúdanos a guardar esta palabra en nuestros corazones, en nuestra mente y poder también enseñarla a otros. Señor, mira en esta hora a los hermanos de la congregación que se encuentran enfermos o sus familiares. Te pedimos que tú obres en sus vidas de manera especial, que tú traigas sanidad de acuerdo a tu voluntad. Gracias porque has traído sanidad a muchos de nosotros que estuvimos enfermos. Gracias, Señor, porque a pesar de que no estaban en nuestros planes, sí estaban los tuyos y tú tienes propósitos, Señor, sobre todas las cosas y en ti confiamos. En esta hora te seguimos pidiendo por la hermana Ada, por la hermana Evelyn, Señor, mi Dios, por Melquisedec y otros hermanos que han presentado peticiones de oración por enfermedad o otras situaciones. Sé tú con ellos, Señor, obrando de manera especial en sus vidas. Bendícelo a ellos y a su familia. Bendice a cada hermano de nuestra congregación. Gracias por su vida. Gracias porque el próximo miércoles y domingo podemos estar juntos nuevamente, Señor. Te pedimos que nos lleves ese día con bien hasta la iglesia, que podamos seguir gozándonos en tu palabra, Señor, aprendiendo juntos de tu palabra y gozándonos en la coinonía y los unos con otros, Señor. Gracias te damos por este tiempo. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo miércoles. Dios los bendiga.